vamos a proseguir el profundizar en la naturaleza inconsciente de los principales, de las 12 personalidades que Edward Bach asoció con 12 de remedios de su sistema, ¿no? Por eso yo siempre os digo cuando al empezar que siempre es importante la idea, la filosofía, la idea psicológica, hermética, junguiana, que están detrás de cada remedio, ¿no? Porque son remedios que nos van a ayudar al desarrollo de la conciencia, ¿no? Entonces son las esencias florales, entendiéndolas como arquetipos que representan patrones de energía como individuales que interactúan con la fuerza arquetípica colectiva, ¿no? Tenemos dos grandes personalidades, tanto Jung como Bach, ¿no? Como Bach, que ellos realmente, por ejemplo, pusieron, tuvieron en cuenta realmente un recurso muy importante para la evolución de la persona, era tener en cuenta y tener conciencia, ampliar nuestra conciencia sobre nuestro inconsciente individual, que se le llama también el supraconsciente, y luego también el inconsciente colectivo, que el inconsciente colectivo que es común a toda la humanidad, ¿no? Entonces, ¿qué persiguen ambos? Persiguen la unidad de la humanidad, ¿no? ¿A través de qué? Bach, por ejemplo, nos propone la unidad del alma, pero ¿a través de qué? A través de resolver el conflicto que supone el alma y la personalidad, ¿no? Entonces, realmente las flores es vibración energética, y lo que nos vayan a ayudar es, a través de esa evolución, una evolución a través de lo individual, como fuerza evolutiva, lo individual. Por eso él siempre a través de sus escritos nos propone una labor de introspección y de autoconocimiento. Para él la humanidad es una y el sufrimiento aflora cuando se atenta contra su unidad, contra la individualidad, ¿no? Luego, por ejemplo, Jung, la unidad de la humanidad es a través del inconsciente colectivo. O sea, es como la fuerza colectiva, contactar con esos arquetipos que hay detrás de cualquier cosa a nivel físico, ¿no? Siempre hay algo que lo mueve a nivel inconsciente, ¿no? Entonces, Jung propone la evolución de la humanidad a través de ¿qué? De lo colectivo. Para él, todos estamos unidos por un inconsciente colectivo, el colectivo que nos influye y nos modela. ¿Está conectada la imagen? Sí, sí, vale, perdona. Aquí. Y entonces vamos a hablar hoy realmente de la energía que representa y que Edward Bach asoció al remedio verbena, ¿no? Cuando nos encontremos o experimentemos también de forma personal este tipo de energía, las personas la vamos a ver, que acordaros que el tipo de energía verbena la persona la puede experimentar o bien de una forma como ya incluida dentro de su personalidad, ¿no? De una forma tipológica, ¿no? O también de una forma temporal, Pero así, para entrar un poco, ya ahora vamos a ir profundizando, nos vamos a encontrar con una persona entusiasta, con una persona extravertida, con una persona idealista que defiende siempre lo que piense, que posee una férrea voluntad para todos sus propósitos, para los objetivos que se marca. Es una persona muy apasionada, con ideales fijos, es un líder nato, persona que tiene cualidades innatas de mando y dirección, ¿no? Es autosuficiente, no pide ayuda, ¿no? Fijaros, la tipología, el tipo de energía que define
que define a esta personalidad es una energía que procede del centro, que es decir, ilumina, irradia, lo ilumina, lo arrolla. Es el centro, lo importante es el centro del yo, del yo, que entonces que se expande y abarca todo lo que hay en su encuentro, ¿no? Entonces, esta energía, como vemos ya, está centrada en el yo, en el yo como individuo. Es como imaginaros como el sol, por ejemplo, el sol, imaginaros en el universo, el sol es el planeta que es el centro del universo. O sea, todos los planetas giran en torno al centro, ¿no? Entonces, el sol representa la individualidad, ¿no? Luego, gracias, Pilar nos va a profundizar en esta ubicación, en esta característica, ¿no?, del sol. Vamos a verla. Aquí. Entonces, realmente, por ejemplo, el mensaje que Eduard Bach nos quiere transmitir con esta esencia, ¿cuál es? Hay 3 palabras clave importantísimas que definen la energía verbena: autoconfianza, autodisciplina y autocontrol. Es decir, la energía del verbena está basada en un sobreentusiasmo, en un fanatismo en favor de una buena causa. Es decir, nosotros, por ejemplo, siempre damos verbena porque hay una persona que esta energía tipo verbena la tiene distorsionada, ¿no? Entonces, hay un desgaste de las propias energías. ¿Por qué? Porque no sabe autogestionar, gestionar esa energía que se genera tipo verbena ante una causa o ante algo externo, algo externo que le provoca que aflore ese tipo de energía, y al no saber autogestionarla se distorsiona, ¿no? Entonces, la persona necesita, ¿qué es lo que le da seguridad a una persona tipo verbena, que necesita verbena? Ser el centro, o sea, es decir, ser el centro en el sentido de adoptar un rol social de ser el centro. ¿Por qué? Porque la persona tipo verbena no es algo introspectivo, es algo que necesita proyectar, que necesita sacar hacia afuera, que necesita tener admiradores, personas que le sigan, ¿no? ¿Por qué? Es cierto que sobre esa causa que defiende y que lucha por ella, se sobrevalora, se sobrevalora. O sea, siempre en el patrón de energía que representa el verbena hay un exceso de energía, hay una sobreexpresión. Entonces, muchas veces, con esta sobreexpresión, con esta engrandecimiento, muchas veces lo que hace es agobiar al entorno, ¿no? Y muchas veces, a lo mejor, por conseguir su objetivo, llegar a conseguir su objetivo, ¿qué hace? Realmente corre riesgo y hace correr riesgo al entorno en pro de conseguir esos objetivos, ¿no? Entonces, incluso, por ejemplo, por querer ser abarcar todo y querer todo sacarlo, puede llegar a ser desorganizado e indisciplinado, ¿no? Entonces, por ejemplo, también nos encontramos dentro de esta distorsión que nos podemos encontrar una persona que tiene una baja tolerancia a la frustración, y realmente en todo lo que defienden el proceso sufren bastante porque, o sea, no se permiten ningún obstáculo, ninguna interferencia que pueda obstaculizar su proceso, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la limitación de aquí del verbena? ¿Cuál es?
el exceso de entusiasmo por una buena causa. O sea, siempre es que decir, ¿qué le mueve al verbena? Una buena causa. Siempre tiene que haber algo que despierta esa sobreentusiasmo. Entonces, incluso en la programación neurolingüística, la PNL, decir, ¿qué hay detrás de su actitud? De esta sobrevaloración, de este sobreentusiasmo. Hay una necesidad de transmitir al mundo una idea, una misión, un pensamiento, una forma de hacer las cosas, todo lo que él considera correcto y considera especial y que todos le tienen que seguir. Entonces, para su seguridad, es necesario que todos asuman la causa como propia. Por ejemplo, fijaros, hay muchas veces que a lo mejor, mucha gente que a lo mejor en la práctica recurren cuando ven estos casos así de personas hiperactivas que hacen muchísimas cosas, que tal, recurrimos enseguida, impatience. Impatience. Pero fijaros, realmente es cuestión, el impatience, o sea, si nos movemos desde la parte física, cuestión de ritmo, vamos a darle impatience, efectivamente. Pero el impatience, o sea, trabaja aquí, en este caso, habría una diferencia con el verbena porque es una cuestión de ritmo, entonces le vamos a dar el impatience. Pero cuando realmente veamos que detrás de esa impaciencia, de esa aceleración, hay realmente una sobremotivación, ¿no? Hay un entusiasmo desmedido, hay un fanatismo, entonces le vamos a dar el verbena. Porque el impatience, efectivamente, es una persona acelerada, pero la persona, el verbena, es un entusiasta, es un entusiasta. Para el impatience, es hacer, lo importante es hacer movimiento, independientemente de lo que sienta, ¿sabes? Sin embargo, para el verbena, ¿cuál es? Es contagiar y convencer. Eso es lo importante de la energía verbena, contagiar y convencer. Entonces, la persona que distorsiona esta energía, ¿qué tiene que aprender? Tolerancia, paciencia y amplitud de miras. Y amplitud de mira. Él decía, este remedio suaviza su naturaleza, ensancha sus puntos de vista, aumenta la generosidad, la paciencia y les alimenta firmemente frente a las dificultades. Frente a las dificultades, la elección de estas personas son tolerancia, paciencia y amplitud de mira. Entonces, la virtud que va a hacer aflorar el verbena, que es tolerancia y comprensión. Es decir, la persona comprenda que el excesivo gasto de energía sin control ni medida no garantiza ningún resultado positivo. Entonces, realmente, la verbena, lo que nuestra conciencia nos va a llevar a contactar con esa necesidad de moderación. De moderación. Realmente, por ejemplo, fijaros, yo también botánica, o sea, desde la descripción botánica, ¿no? Es una flor que crece siempre en la parte superior. Su color es blanco, malva pálido, violáceo, pero aquí lo importante del verbena es que se expande, es una flor del verbena, se expande y da igual, independientemente, o sea, está rodeado siempre de otras plantas y normalmente el verbena expande, necesita, o sea, crece en compañía de otras, ¿no? Fijaros, ya cuando vamos a empezar a hablar de arquetipos, de los arquetipos, y yo creo que es importante con el verbena, pues, hablar de el arquetipo del guerrero. El guerrero, que también estuvimos hablando del guerrero. El guerrero, acordar, cuando estuvimos hablando del impatience, el impatience, pues también estuvimos hablando de la figura arquetípica del guerrero. Porque el guerrero,
aquí el guerrero es como el de nuestro interior que nos lleva a tener valor, fuerza e integridad. Entonces, el verbena, este guerrero representa la capacidad de tener metas y persistir en ellas. Y la habilidad para, cuando haga falta, de luchar en defensa propia y de los demás, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las palabras básicas que definen esta energía que mueve al guerrero? Competición, combatir, luchar, ganar, triunfar, conquistar, con determinación y fuerza. ¿Cuál es lo que le causa? O sea, es decir, ¿cuál es el temor del guerrero? Ser débil, ser impotente, no poder hacer, la ineptitud, la cobardía, el perder, o sea, es decir, la sensación de no poder sacar adelante esa fuerza, o sea, esa causa con la que se ha comprometido. Para él, causa justa y correcta. Entonces, ¿y cuál es el don? El don que nos va a hacer aflorar la verbena. Pues claramente, o sea, es decir, coraje, o sea, confianza en tus posibilidades, en tus recursos, disciplina y habilidades, o sea, es decir, sobre habilidades, cualidades sobre las que tú tienes una capacidad de gestión, ¿no? Realmente, hoy en día, pensemos en una energía verbena, en positivo, ¿no? Pues realmente hoy en día los guerreros, los guerreros son necesarios, hacen falta, porque son aquellos que se atreven, movidos por ese entusiasmo, es decir, se atreven a, a enfrentarse al adversario, a combatir para defender lo justo, ¿no? Entonces son los que ayudan realmente a materializar los cambios, pero necesitamos verdaderos guerreros. No, a mí me encantó en un escrito que decía, no huérfano haciendo de guerrero. No, fuerza hablando de guerrero. Entonces, luego, por ejemplo, ya hablando de estas figuras, fijaros, en las 12 personalidades de Jung, hay una serie de patrones emocionales de conducta. Pues investigando realmente, por ejemplo, he relacionado la energía de la verbena. Hay dos figuras dentro del grupo de las 12 personalidades de Jung, que son tanto el héroe como el gobernante, que representan la energía de la verbena. El héroe es una persona que le gusta ser protagonista. Como decía, el centro. Aquí lo importante es el centro en función, pero no por ego. O sea, no es decir, es por cuál es movido, porque no es egocentrismo, es simplemente movido por la energía de defender, de defensión, de necesidad de defender la causa que ellos consideran correcta. Entonces, en la mitología, fijar tanto el guerrero, el héroe y el gobernante, sobre todo el guerrero, siempre a través de la mitología, ¿no? Pues podemos ver la presencia efectivamente del guerrero, asociándolo también con la energía del héroe o del gobernante, pero con algunas diferencias, como os decía. El objetivo del héroe es ayudar y proteger a los débiles. Entonces, eso le va a llevar muchas veces, como igual que el guerrero, a enfrentarse a enemigos más poderosos. Pero, ¿por qué? Porque considera que ellos no están en lo correcto. Entonces, es como, es decir, muchas veces, como os decía, muchas veces el guerrero también y el héroe no miren los riesgos. Es decir, es que movido por esa buena causa, te da igual. O sea, pero no te atrevas, a lo mejor es como decir, pon freno, o sea, es como evalúa, analiza los pros y los contras. Él no, o sea, es decir, muchas veces la gente movida por ese sobreentusiasmo,
pues se arriesgan, ¿no? Y el gobernante, fijaros, así como en el héroe no hay esa necesidad de control, ¿no? En el gobernante sí. En el gobernante sí, porque realmente el gobernante quiere imponer. O sea, no es que quiere imponer, pero sí tener el control de la situación le lleva muchas veces a ejercer una labor de control. Entonces, ¿pero por qué? Porque ¿qué es lo que le importa? El bienestar del grupo, el bienestar de la comunidad. Entonces, pero el gobernante lo que quiere son que los adeptos, las personas, que entonces le importa el bienestar del grupo o de la comunidad, Entonces, y esto muchas veces, el no poder ejercer esta labor de control, ¿qué va a hacer? Que aflore la sensación de frustración, la frustración. Vamos a relacionar también la energía verbena desde el punto de vista de la astrología, gracias a la presentación que Pilar O, no dejo. Espera, sí. Muy buenas, público Flor, encantada de participar en este encuentro que se dedicará a hablar acerca del curador verbena, que se relaciona con el signo de Leo. Leo es un signo de fuego y el fuego se relaciona con las cualidades de calidez, inspiración divina, entusiasmo, vitalidad. Es un signo fijo del grupo de signos que preserva y conserva los procesos, y es masculino, el que activamente sale al mundo por lo que quiere. Como el signo de Leo está relacionado con el sol, el sol allá arriba en el cielo no tiene competencia, está solo. Ni las estrellas pueden verse cuando el sol está activo en el cielo durante el día. Es el corazón central del sistema solar, majestuoso regente de los cielos. Así que en las leyendas y en la mitología se relaciona con ese paso del sol por la esfera celeste. Y se le relaciona con el león. Entonces, todas las historias mitológicas de los héroes como Gilgamesh, Orión, Sansón, Hércules, que pelean con el león, se relacionan con el signo de Leo. Porque cuando el héroe pelea con el león, absorbe estas cualidades solares en su interior, las toma como propias. En uno de los mitos, que es el león de Nemea, que es el hermano de la Esfinge, Hércules tiene que derrotar al león, y es tan poderoso el león que no hay forma de derrotarlo, no hay astucia, no hay fuerza, no hay instrumento ni arma que pueda cortar al león. El héroe tiene que hacer uso de todas sus capacidades y posibilidades para poder derrotarlo. Y esto se relacionaba en tiempos antiguos porque toda la astrología se basó en la observación de la naturaleza humana, de la naturaleza que vemos, de los cielos, del cosmos, de los elementos en la tierra, del agua, de la tierra, del fuego, cómo todo esto se manifestaba. Entonces, específicamente este signo se relaciona con el paso del sol por el cielo y el calor que se produce en la época de Leo es inquietante, es muy fuerte. Entonces es esta fuerza contra la que lucha Hércules. Y entonces solamente
con la conexión con su propio corazón, su propio ser, y dando rienda suelta a su fuerza creativa en su interior, y su enorme voluntad de lograrlo es que vence al león. Entonces, estas son las cualidades con las que se relaciona Leo: coraje, actitud invencible y el don de la voluntad no reprimida para elevarse por encima de las dificultades y del ordinario. Anatómicamente, como Leo le rige el corazón y la sangre, entonces del corazón proviene la vitalidad y la fuerza. De hecho, la palabra ánimo o animar deriva de la palabra cor, corazón, del latín, y significa cobrar ánimo y por lo tanto superar los propios miedos. Y en el proceso de crecimiento de la sangre, cuando nacemos y vamos creciendo y nos vamos llenando de sangre, nos volvemos cada vez más grandes, más poderosos y más conscientes. Es como la sangre es lo que nos da sustancia en esta tierra, y en esa tomar sustancia, tomar sangre, es que crecemos y nos hacemos grandes, como el sol. Entonces el sol en astrología se relaciona con el mando y el poder, porque es el sol el que está ahí arriba solo, mandando. Y entonces se representa en la tierra con el capitán, el jefe, el rey, el monarca. En el sentido, volviendo a la relación con los leones son territoriales y quieren mandar en su reino, así es el Leo. Entonces, el arquetipo de Leo en sus diferentes variaciones, especialmente el sol, pero el que se relaciona en este momento, el que estamos relacionando es la luna, y la luna también manifiesta estas características que estoy nombrando, así como el ascendente. El ascendente lo va a manifestar con el tiempo, cuando vaya reconociéndose en nosotros, en reflejo de los otros, y vaya incorporando esas características. Mejor aún si conoce que su ascendente es Leo. Entonces, son reyes en su reino, necesitan reinar en su hogar, en su trabajo, en su obra creativa, en su profesión. Donde quiera que esté ese reino, un Leo se enorgullece y espera que lo admiren, claro está. Entonces hay que tratarlos con respeto y demostrarán su bien ganada reputación de ser generosos, entusiastas y magnánimos. Además, para Leo podemos agregar varios atributos como son el entusiasmo, la calidez, la creatividad, la vitalidad, la independencia, la generosidad, tiene un corazón enorme, la espontaneidad del fuego, el positivismo, el valor y el coraje, y un aura llena de luz solar. Por otro lado, los astrólogos antiguos se referían al signo de Leo como bestial. Hay algunos signos que son humanos y otros son animales. Este es del grupo de los animales y este era nombrado como bestial, lo que significa que responde a los instintos primordiales en lugar de un razonamiento superior. O sea, responde de una forma emocionalmente instintiva. Y salvaje, porque es capaz de rasgos salvajes y ferozmente destructivos. Este es uno de los lados que por lo general no se habla mucho de Leo, pero que está muy presente. Más si hablamos de la luna, porque son las emociones. Entonces sus respuestas emocionales pueden ser crudas y brutales. Y no me refiero a que sean violentos y, ¿verdad? No estoy dando esa connotación, podrían llegar hasta ese punto. Pero no llega a ese punto de ser, porque también son fijos. Entonces, la fijeza les permite valorar lo que han preservado y mantenerlo, y también para observar los procesos que han logrado. O sea, van viendo los procesos y no se van a enojar por insignificancias. Es cuando llega un momento en el que le tocan las fibras internas, ¿verdad? Y a un Leo es su orgullo,
sus pensamientos fijos, sus ideas, sus sentimientos, lo que consideran que es parte de su reino, incluido personas. Entonces, muchas veces son muy sensibles para con sus necesidades consigo mismos, pero pecan de falta de empatía para con los sentimientos y los pensamientos de los demás. Entonces, otro de los rasgos hablando en estos términos, es que si no recibe atención o confirmación de su autoridad, suele como percibir de esos desaires, ¿verdad? Para un Leo es un desaire no ser visto, o no ser atendido, o no ser consideradas sus opiniones o sus sentimientos, y puede percibir incluso amenazas imaginarias. En estos casos responde primero con pasión, como lo expresa corporalmente, luego puede que haga un drama y finalmente puede llegar a manifestar sus emociones de una forma cruda. ¿Y eso qué significa? Las emociones crudas, pues que no las ha procesado, sino que actúa instintivamente para proteger lo que es suyo y lo que considera está dañando su imagen personal, su importancia personal. De hecho, bueno, todos los signos de fuego caen en la categoría de la medicina clásica, que es colérico, flemático y sanguíneo. Entonces, Leo es colérico. Y los coléricos son irascibles y rápidos para mostrar su temperamento. Más, como decía antes, no lo manifiestan tan rápido, porque hay insignificancias en las que ellos no se van a meter, porque son cosas pequeñas y van a observar el proceso. Entonces no es como Aries o Sagitario, que van a ser más impulsivos en sus respuestas. También a menudo leí dentro de la literatura astrológica, se les llama de mente simple, lo que significa que tienden a relacionarse con las cosas exactamente como las ven. O sea, no tal como aparecen en la superficie, no están como hilando fino de que esto significa esto, este gesto que hizo tal persona significa tal cosa, ¿no? Toman las cosas tal cual vienen. Es muy simple su visión. Entonces, es importante con quienes manifiestan este arquetipo tener una comunicación llana, simple y directa, si uno quiere expresar y que llegue su información, lo que uno quiere lograr con ellos, lo que uno quiere hacer juntos, todo eso, de una forma muy simple y directa. Aunque también obviamente tienen su fase de expresión extravagante, ¿verdad? Son poéticos, literarios, artísticos. Entonces, en ese caso, claro, ellos van a usar, se nutren de información artística, literaria, y la expresan también. O sea, no es que en todos los casos, o sea, hay estas facetas, ¿verdad? Pero en términos de la vida cotidiana es una vista simple y llana. Entonces, como no tienen esta costumbre de buscar significados más profundos, ni tienen un ojo muy detallista, sino que tienden a apreciar las cosas desde una perspectiva más amplia. Esto les da el talento de liderar, porque pueden ver el panorama completo, y entonces esto les sirve mucho como líderes, que los líderes necesitan tener una visión amplia y tomar decisiones rápidamente acerca de situaciones que se presenten. Por eso entonces les gusta rodearse de personas detallistas que puedan darles una perspectiva más enfocada, más metódica de lo que hay que hacer. La anatomía ya les había dicho, es el corazón, la sangre y el sistema cardíaco, la espalda también, la médula espinal y los lados del cuerpo. Entonces, aunque Leo goza de una salud magnífica y una fuerte vitalidad, si tiene, ¿qué
digamos, tiene planetas que están afligidos en Leo, como son Saturno o que estén cuadrados por Saturno, ¿verdad? El signo de Leo, el Sol en Leo cuadrado por Saturno o la Luna cuadrando a Saturno, entonces podrían tener temas en estos puntos del cuerpo que he mencionado. ¿Algo más? Bueno, no todos, ¿verdad? Todos son así. Hay muchos factores de la carta. Especialmente el sol se puede manifestar así, porque es el sol es natural y va a funcionar natural. La luna en Leo no se va a manifestar sino conforme le conozcas, o si es femenino también, porque la mujer tiende a manifestar más en público su luna, el hombre manifestará más su sol. Y si su sol está en otro signo, en Libra, en Capricornio, en otro signo, pues verás esas cualidades primero y luego cuando ya conozcas más a esta persona masculina, entonces vas a ver esa luna. Y también otros factores como el ascendente y todos los planetas de la carta van a matizar esta expresión del signo de Leo que acabo de manifestar, obviamente. Pero por lo general es un signo muy llamativo, hermoso e intenso, apasionado. Que quienes tengamos a Leo cerca en alguna de sus manifestaciones, pues gozamos de este entusiasmo, esta vitalidad y de este buen humor. Bueno, encantada de compartir con ustedes y nos vemos en la próxima. ¿Ya? Ya. Aquí. Pues muchísimas gracias, Pilar. La verdad que es un orgullo poder contar en todo este encuentro, en este proceso de profundización de la naturaleza inconsciente con tu visión, ¿no? La magnífica visión de esta energía de fuego, esa energía de fuego, el verbena. Y fíjate, cuando realmente el verbena no simplemente decir, bueno, es que entonces las personas que tengan como curador simplemente a Leo, como el verbena como curador van a experimentar esta energía, ¿no? Es que simplemente, esta energía tipo verbena, tipo fuego, la podemos experimentar en nuestro día a día, ¿sí? Simplemente son energías que tanto que se experimentan, no de forma caracterológica, sino también de forma temporal, ¿no? Y realmente, por ejemplo, la terapia floral nos da siempre la oportunidad de tomar conciencia efectivamente de este tipo de energía y autogestionarla cuando es necesario, ¿de acuerdo? Fijaros también, por ejemplo, figuras simbólicas que nos ayuden a entender esta naturaleza, naturaleza de inconsciente, que representa el verbena. Pues, por ejemplo, también a mí me gusta mucho el enneagrama. El enneagrama en psicología definió una serie de personalidades que representan como un mapa emocional, ¿no? de las personas, asociado a cada eneatipo. Y entonces, dentro del conjunto de personalidades del enneagrama, pues, por ejemplo, podríamos hacer referencia al eneatipo 7, el entusiasta. El entusiasta define a una persona optimista, productiva, versátil, que busca siempre lo nuevo y lo estimulante. Entonces, para su crecimiento necesita relacionarse con el grupo. Y realmente, por ejemplo, esta personalidad es una personalidad que se entusiasma
con todo aquello que atrae su atención porque considera correcto, considera adecuado, entonces necesita transmitirlo, ¿no? Entonces, porque el deseo básico de un entusiasta, ¿cuál es? Expansión y satisfacción, ¿eh? Dos personas optimistas, versátiles, personas muy espontáneas, personas muy codiciosas. La codicia y la dispersión te pueden llevar a la distorsión de esta energía, como hemos hablado antes, ¿no? Pero son personas, como nos decía muy bien Pilar, efectivamente, que el elemento fuego puede hacer aflorar una gran creatividad e imaginación, ¿no? Esa necesidad de cosas nuevas, de cosas estimulantes, pero no solamente a nivel individual, es esa necesidad de transmitir ese entusiasmo, el estímulo sí, a los otros, ¿no? Lo que pasa es que, por ejemplo, una persona con una energía verbena mal gestionada, pues por ejemplo puede ser una persona dispersa, una persona ajetreada, una persona acelerada que solo va a cumplir objetivos, los objetivos que se han cumplido, o sea, independientemente de causar un efecto negativo sobre los demás, ¿no? Sobre los demás. Luego, por ejemplo, pues también el eneatipo 7 de entusiasmo, ¿cuál es el principal, o sea, cómo debería decir, el defecto? ¿Cuál tiene? La sensación de insatisfacción, la sensación de vacío, de no haber cumplido metas, de no haber cumplido retos, de no haber... Entonces, ese es su gran sufrimiento, ¿no? Luego, fijaros, a nivel físico, ya vamos a hablar, Edward Bach relacionó la energía verbena con todo lo que tenga que ver con la terminación itis, que quiere decir, implica sobreexpresión, exageración de cualquier órgano, o sea, todo siempre hay una inflamación, ¿sabes? Entonces, él lo relacionó físicamente, con esta parte. Luego, por ejemplo, también desde el punto de vista de la medicina china, ¿no? La madera está asociada al hígado. El hígado es el órgano que quiere como extenderse en todas las direcciones, ¿no? Y influido por este exceso de energía, el fuego que se relaciona con el corazón también puede verse afectado, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando veamos a personas que actúan sin mediar el pensamiento, que no hay autorreflexión, que hay una actitud de exageración, que se deja llevar por una naturaleza expansiva, podemos observar con mucha frecuencia que estas personas tienen afectado de alguna forma, sufren o experimentan alguna patología relacionada con el hígado, porque la energía, por ejemplo, del hígado es como, representa una energía expansiva, pero mal autogestionada. Entonces, vemos personas que son muy impulsivas para la acción, pero detrás de esa impulsividad hay siempre como una rigidez, y personas que tienen dificultades para poner límites, es decir, lo que se puede y lo que no, ¿no? Entonces, vemos en estas personas que a medida que aumenta ese calor, aumenta la tensión, aumenta la ansiedad. Entonces, en la persona, porque la persona, fijaros también, muchas veces en un estado verbena, es como que los sentidos quedan inhibidos, en el sentido, la persona no escucha, no oye. ¿Qué hace? Predica. Predica en el sentido,
Por eso muchas veces, por ejemplo, patologías como cefalitis, otitis, pues tienen que ver con este exceso de energía, esta energía mal autogestionada, ¿no? Incluso, por ejemplo, al estar el hígado, la distorsión del hígado, al afectar realmente la sangre, el corazón bombea la sangre, ¿no? Y realmente la sangre vendría a relacionarse, como hemos hablado, con el sol. Realmente, ¿qué es? ¿Qué es lo importante de nosotros realmente? El corazón, o sea, en la sangre, ¿no? Entonces, cuando veamos pulsiones en la forma de actuar de una forma exagerada, de una falta, que hay falta de flexibilidad, a estas personas le podemos dar la verbena, la verbena. Entonces, porque realmente, por ejemplo, el verbena, fijaros, es que el verbena nunca, una actitud verbena, nunca la persona se va a fijar en los pequeños detalles, ¿eh? En los pequeños detalles. Muchas veces asume proyectos que son realmente totalmente desproporcionados, o que los medios que utiliza para sacarlo adelante son totalmente desproporcionados. ¿Y esto qué implica? Una descarga de energía, una descarga de imaginación. Entonces, personas que vemos que realmente simplemente hablar del proyecto ya se les enciende, se ponen rojo, se pueden producir, se les ve que se ponen en tensión, ¿no? Incluso vemos personas que a lo mejor tienen con frecuencia, se pueden producir hemorragia, es decir, sangrado de nariz, personas que tienen dificultades con el insomnio, que hay hipertensión, ¿eh? Entonces, fijaros, la energía que genera distorsionada, que representativa de la energía verbena, pero distorsionada, o sea, esta persona es como ¿cómo se dice? Sí, no autocastiga, pero se bloquea y no permite que aflore su diplomacia para que le lleven a elaborar estrategias, a métodos, técnicas que le lleven a ese reto que él se ha marcado, pero de una forma relajada, de una forma tranquila, y conseguir, no muchas veces, porque muchas veces un verbena distorsionado, cuando experimentamos este tipo de energía, lo que puede la persona es hacer lo contrario de lo que quiere son adeptos, pero su energía le lleva a alejar a las personas de ese reto, ¿no? De ese reto. Pues con esta pues con esta información, pues cerramos la información sobre el verbena, ¿eh? Muchísimas gracias por vuestra atención, ¿no? Y espero que esta información os sirva para mejorar vuestra práctica, ¿eh? Pues muchísimas gracias por estar ahí. Gracias.